Pedro Sánchez, buenos días. Buenos días. Bienvenido a la cadena SER. Quedan 34 días para el 2 de mayo. ¿Se sigue viendo presidente? Creo que hay opciones para que haya un gobierno de cambio, progresista y reformista, que es lo que necesitan los españoles. Y por tanto ya no hay mucho margen para el error. Yo la reunión que voy a tener mañana con el señor Iglesias va a ser una reunión donde voy a serle muy franco. Creo que necesitamos desbloquear esta situación porque no tiene mucho sentido seguir prolongando esta agonía de un gobierno asediado por la corrupción y presidido por el señor Rajoy, que no tiene ya nada que ofrecer a los españoles. ¿Qué le va a ofrecer a Pablo Iglesias para desbloquear la situación? Ellos han sido claros, por activa y por pasiva, dicen que solo entrarían en un gobierno de coalición. Vamos a hablar de políticas. Yo creo que la agenda que comparte Podemos, o al menos los votantes de Podemos, con los votantes del Partido Socialista, se llama desigualdad, luchar contra la desigualdad. España es el segundo país de la Unión Europea en desigualdad, solo superado por Letonia. Tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de recuperación de los derechos y a partir de ahí, de poner en marcha una agenda común que creo que tiene que ser más social que identitaria, es decir, la cuestión del derecho a la autodeterminación que está planteando Podemos para determinados territorios de nuestro país, insisto, anteponiendo la agenda social, creo que podríamos llegar a un entendimiento a ambas formaciones políticas. ¿Descarta un gobierno de coalición con Podemos? Podemos habla mucho del gobierno a la valenciana. El gobierno a la valenciana, ¿qué es? El gobierno a la valenciana es, un gobierno donde hay dos fuerzas políticas, el Partido Socialista y Compromís, que están dentro de ese gobierno, apoyados por Podemos desde fuera. Primera contradicción respecto a lo que está diciendo el señor Iglesias. Segunda, ¿qué es de verdad el gobierno a la valenciana? El gobierno a la valenciana fue un gobierno que puso fin a 20 años del Partido Popular y a la corrupción que asedió Valencia durante estas dos últimas décadas. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer realidad es ese espíritu del gobierno a la valenciana, propiciar el cambio. Es verdad que hay una contradicción entre lo que dice el señor Iglesias de lo que pasa a nivel nacional y de lo que pasa en Valencia. Y es que, de nuevo, como he dicho desde el principio, en Valencia hubo una mayoría absoluta de izquierdas. En España no hay una mayoría absoluta de izquierdas en el Congreso de los Diputados, tampoco de derechas. Por tanto, tenemos que mirar desde otro prisma la formación de un gobierno. Y es, desde luego, desde la transversalidad o lo que yo dije en el discurso de investidura, es decir, el mestizaje ideológico. Si no ve factible o no me dice que lo ve un gobierno de coalición con Podemos y Pablo Iglesias ha dicho por activa y por pasiva que solo le apoyará a usted la investidura si gobiernan en coalición sin Ciudadanos, ¿qué sentido tiene la reunión de mañana? Mire, yo no estoy descartando ninguna formulación. Yo lo que estoy diciendo es que en tiempos extraordinarios se necesitan medidas extraordinarias. Y siempre he dicho que no me cierro a ninguna formulación, entre otras cosas porque con 90 diputados y diputadas es muy difícil tener un gobierno monocolor. Lo que es evidente es que lo primero que tenemos que hablar es de la hoja de ruta de ese gobierno. Y a partir de ahí podremos encontrar esa materialización de la representación de todas las fuerzas políticas del cambio en ese gobierno. Pero insisto, y para mí esto es importante, el acuerdo con Ciudadanos es condición necesaria también para que se pueda lograr ese gobierno del cambio. Dígame por dónde cree que hay margen para negociar. ¿Sobre la reforma laboral, la ley Mordaza, el artículo 135 de la Constitución? Sí, le concreto. Además, siento a lo mejor no haberme explicado. No me cierro a que haya representantes de Podemos dentro del gobierno, como tampoco me cierro a que haya representantes de Ciudadanos dentro del gobierno. Es que creo que la única formulación posible es un gobierno transversal, un gobierno horizontal, un gobierno donde estén representadas todas las fuerzas políticas del cambio. Y creo que ahora mismo esas políticas del cambio, quienes la ejemplifican son Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos. Cuando habló por teléfono con Pablo Iglesias la semana pasada para fijar este encuentro, ¿avanzaron algo de esto? Usted le dijo, no voy a romper el pacto con Ciudadanos. Voy a hablar primero de políticas y no de gobierno de coalición. ¿Avanzaron algo para que mañana no se repitan el mantra que cada uno viene repitiendo desde hace 100 días? Yo espero que no nos quedemos en ese bucle. Y con buen tono creo que el señor Iglesias, habrá que verlo mañana, pero espero que vaya con una predisposición a avanzar y no quedarnos en la casilla de salida. El candidato popular, el presidente en funciones, Rajoy, está ahora mismo en otra emisora de radio, está en la COPE y acaba de decir que no le va a llamar hasta que fracase la reunión que usted tiene mañana con Pablo Iglesias, que la da por fallida ya de antemano. Mire, yo creo que el señor Rajoy lo que debería hacer es
Es decir, ¿qué representa el señor Rajoy? El señor Rajoy representa un tapón para la regeneración democrática y para la renovación del liderazgo necesario en el Partido Popular. Yo nunca diré, lo he dicho por activa y por pasiva y lo vuelvo a reiterar, no creo que el Partido Popular sea un partido corrupto. Cuestión distinta es que la dirección del Partido Popular haya convivido con la corrupción durante estos últimos 30 años como consecuencia de la financiación irregular. Y ejemplos hay palmarios, Bárcenas, Gürtel o lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia. Por cierto, qué gran hipocresía el que se suspenda de militancia a todos los concejales del Ayuntamiento de Valencia, pero se mantenga de senadora a quien ha sido la cabeza visible de ese Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué digo con esto? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo lo que le voy a decir al señor Iglesias mañana, entre otras cuestiones, es no tiene ningún sentido prolongar la vida de un gobierno asediado por la corrupción y de un presidente que nada tiene que ofrecer a la ciudadanía. Lo que le voy a decir al señor Iglesias, y lo he dicho además en privado y en público, es que necesitamos entendernos las fuerzas de izquierdas y las fuerzas también del cambio. Y en ese sentido me parece llamativo que con un partido de centro-derecha que está más cerca del Partido Popular en términos ideológicos, como puede ser Ciudadanos, en muchas cuestiones, se haya podido entender con el Partido Socialista y yo tenga dificultades para poder entenderme con el partido de Iglesias. Es decir, las mismas discrepancias ideológicas que pueda tener Iglesias para poder pactar con Ciudadanos las tengo yo, porque también soy una persona de izquierdas, porque también dirijo un partido de izquierdas. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la diferencia? Que yo sí he sabido leer lo que nos dijeron los españoles el pasado 20 de diciembre, y es cambio, y es mestizaje ideológico, y es gobierno transversal, es gobierno horizontal. Que hayan aplazado, que hayan propuesto aplazarlo, tiene que decidir el Comité Federal, el Congreso del Partido Socialista, significa que da por perdido todo y que sabe que están abocados a elecciones y por lo tanto no podían celebrar un Congreso en el mes de mayo en plena campaña. No. Mire, yo soy un político, insisto, que hace lo que dice. Y siempre dije que los tiempos del Partido Socialista se tenían que acompasar a los tiempos de España. Primero es el gobierno de España y luego es el gobierno del Partido Socialista. Por tanto, yo preví que en el mes de mayo podríamos encontrar esa formulación de gobierno y que hoy a lo mejor estaría aquí en este estudio hablando como presidente del gobierno. No ha podido ser, desgraciadamente, porque ha habido partidos políticos que han bloqueado esa solución de gobernabilidad. Pero en todo caso no desisto de ella y por tanto lo que digo es, bueno, pues se hará ese congreso una vez se haya resuelto el gobierno de España. ¿Aplaza el Congreso porque teme enfrentarse a Susana Díaz, que le ganara si ella se presentaba? En absoluto. ¿Se puede esperar la presidencia del gobierno cuando a uno lo cuestionan como líder desde dentro del partido y federaciones muy poderosas? Son momentos muy trascendentales y son momentos que necesitan sosiego para que la militancia pueda escoger, elegir. Por tanto, yo, posponiendo esa celebración del Congreso, lo que estoy haciendo hasta incluso es un favor a aquellos militantes que quieran presentarse a ese Congreso, porque no estoy incorporando a la agenda política española el debate interno legítimo que pueda haber sobre el liderazgo del Partido Socialista. ¿Está haciendo un favor a Susana Díaz, me está diciendo? No, lo que estoy haciendo es, uno, por responsabilidad, lo que estoy haciendo es decirle a los españoles que el Partido Socialista lo primero que está haciendo es dedicarse a la formación de gobierno. En segundo lugar, a todos aquellos militantes que quieran legítimamente dar un paso, decirles que la separación de la conformación de un gobierno con el gobierno del Partido Socialista no se va a ver mezclado. Y que, por tanto, cuando llegue ese momento, hablaremos, fíjese, y ese va a ser mi intención, esa va a ser mi intención. Vamos a hablar de ideas, de propuestas, de estrategias y no de personas. ¿A qué atribuye esa tensión subterránea de momento? Pero subterránea, y está ahí, esa tensión que se respira en el PSOE y que consiste en que algunos varones le impusieron la fecha del Congreso y ustedes aceptaron en el mes de enero y ahora vuelven a algunos de ellos a decirle sería mejor que no se celebrara y ustedes vuelven a aceptar. ¿Qué pasa dentro del PSOE, que ha sido un partido muy transparente siempre? Se ha visto todo, las costuras. Sí, somos absolutamente transparentes. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es esa corriente subterránea? ¿Usted a qué lo atribuye? ¿Cómo lo explica? Mire, el criterio de la dirección ha sido siempre el mismo. La celebración del Congreso se tiene que hacer después de que se forme gobierno y, por tanto, la celebración del Congreso se hará cuanto antes. ¿Cuál hubiera sido la postura que hubiera defendido España, por ejemplo, en el acuerdo con Turquía para deportar refugiados a Grecia? Bueno, primero, a mí me parece importante recordar una cosa. Después del 20 de diciembre ha cambiado el Parlamento, ha cambiado la política, pero quien no ha cambiado ha sido Mariano Rajoy, que sigue haciendo lo mismo que hace 4 años. Es decir, no acudir al Congreso a rendir cuentas. Gobierna
contra los españoles, de espaldas a los españoles, y gobierna también de espaldas a sus legítimos representantes, que son las fuerzas parlamentarias. Yo, como presidente del gobierno, hubiese acudido al Congreso de los Diputados para fijar una posición previa de todas las fuerzas parlamentarias con la que acudir al Consejo Europeo. En segundo lugar, siempre le he dicho al señor Rajoy que España estaba manteniendo una actitud insolidaria con la crisis de refugiados. No solamente con aquellos seres humanos que se ven desplazados como consecuencia de las guerras en Irak, en Siria y también la crisis en Afganistán, sino también con países que han acogido a centenares de miles de refugiados, como es, por ejemplo, Alemania, Suecia, Holanda o Austria. Y, por tanto, España tiene que hacerse cargo de los compromisos que ha adquirido con el Consejo Europeo y con la Comisión Europea. Es que no tiene ningún sentido que España ahora mismo solamente haya acogido a 20 refugiados, en el mejor de los casos, de los 16.000 que tiene comprometidos con la Comisión Europea. Yo lo he dicho en las reuniones con los líderes europeos. Si soy presidente del Gobierno de España, España será todo lo solidario que están siendo otros países con la crisis de refugiados, y por tanto tendremos y cumpliremos con los compromisos adquiridos. Pedro Sánchez, gracias por estar en la SER. Buenos días. A ustedes, un placer.